Me da la impresión que el gobierno está bastante paralizado y solamente actúa un poco en respuesta, ¿no? Cuando hay toma de carreteras, cuando hay amenaza de huelgas, pero falta una actitud mucho más proactiva para poder atender los problemas de la economía popular. Vamos a enlazarnos ahora vía Zoom con Pedro Franque, exministro de Economía. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo ves las cosas desde afuera? Tú que has estado dentro en el Ministerio de Economía y Finanzas y ahora has regresado a la cátedra universitaria, a la actividad académica. ¿Cómo ves lo que está pasando desde fuera? ¿Qué es lo que... Primero, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación? Y lo segundo, ¿qué crees que se está haciendo bien, qué mal y qué habría que hacer? Bueno, mira, primero la situación internacional se ha agravado, digamos, se ha puesto en contra del Perú. En febrero, con la guerra de Rusia, la disparada de precios generó una inflación muy fuerte en petróleo, en alimentos, que ha golpeado mucho las economías populares. En ese momento subieron también los precios de los minerales, pero lamentablemente no se ha captado suficientes esos ingresos para el Estado peruano. Pero en las últimas semanas ha habido un nuevo giro, hay una alza de tasa de interés en Estados Unidos, hay un desaceleramiento claro de la economía mundial, hay una alta posibilidad de recesión mundial, el precio del cobre ha bajado un poco, la situación no es tan favorable en términos de precio de los minerales como era a comienzo de año. Ahora, me parece que lo más preocupante es que ha habido un golpe fuerte sobre las economías populares, sobre la gente de menores ingresos, que vive en San Juan de Miraflores, en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, en Huaycán, en fin, en tantos sitios, básicamente en Lima y en otras ciudades que han estado afectados porque el alza de precios pues ha sido muy dura, ¿no? El alza de precios ha sido muy dura, afectando además también a los transportistas, y me parece que se necesitaba un giro, una respuesta de política muy fuerte, ¿no? Somos un país dependiente y los cambios en la economía internacional nos afectan, y ahora las cosas se han agravado. Entonces lo que tenemos en los últimos meses, los primeros meses de este año, digamos, en lo que ha pasado este año, es básicamente que el crecimiento económico que venía bien se ha paralizado. Tenemos un alza de precios frente a los cuales las respuestas del gobierno no han detenido, no han logrado frenar esta situación, y no hay un apoyo real a las familias más necesitadas, ni a promover el empleo a través de un empujo fuerte a las pequeñas empresas, a la agricultura, a la industria, a la diversificación productiva. Entonces yo creo que hace falta, frente a un empeoramiento de la situación internacional, una respuesta más ágil, más eficiente, para poder reactivar la economía, para poder levantar la economía. Me da la impresión que el gobierno está bastante paralizado y solamente actúa un poco en respuesta, ¿no? Cuando hay toma de carreteras, cuando hay amenaza de huelgas, pero falta una actitud mucho más proactiva para poder atender los problemas de la economía popular, de la gente que le está costando trabajo, pues, pararla hoy al fin de semana, ¿no? Y llegar al sábado o al fin de mes. Eso yo creo que es la prioridad que debe tener el gobierno. Ya, pero ¿qué medidas tomar? Porque está claro que las que se han tomado no han funcionado. Yo he estado conversando en los últimos días, por ejemplo, sobre el tema específico de la energía, con Aurelio Ochoa, que es un especialista, con Pedro Gamio, que tú sabes que desde hace años insiste en que ha habido un error estratégico en el Perú, ¿no? Que nosotros debimos optar por el gas natural, por la masificación del gas, y que si habían 100.000 millones de dólares, ayer había que meterlos y no en una refinería de petróleo, teniendo en cuenta además que el mundo está yendo, el camino nos lleva a abandonar el petróleo, ¿no es cierto? Y a sustituirlo por otras fuentes de energía. Pero en fin, no lo hicimos. Él dice que hay cosas que se pueden hacer inmediatamente para sustituir el consumo de derivados del petróleo y reemplazarlos por gas natural. Pero Aurelio Ochoa me decía que esto es un proceso en realidad y que hay que tomar medidas como por ejemplo las que se están planteando en Estados Unidos, bajar el impuesto, bajar los impuestos a los combustibles, ¿no? Y incluso Aurelio Ochoa dice
que hay que direccionarlo, o sea, que tiene que llegar a quien te interesa que llegue. ¿Dónde quieres que baje el impacto del precio del combustible? En el transporte de carga, ¿no es cierto? En el transporte de pasajeros. Entonces, hacia ese lado disparas la reducción de impuestos. O sea, si eres transportista, llegar al punto incluso de no pagar IGB, por ejemplo, que en Estados Unidos se está discutiendo. Mira, efectivamente, uno, respecto del tipo de energía, el gas, hoy estamos pagando el no haber resuelto el tema de la masificación del gas y lamentablemente tampoco se ha avanzado este año en eso. Dejamos el año pasado un informe listo para aplicar y ya debería haberse avanzado, no se ha avanzado en nada, la verdad, en la masificación del gas. Y efectivamente, este es un tema que hay que ponerle prioridad, pero que toma tiempo. También hay otras energías, ¿no?, que pueden funcionar con cierta rapidez, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de energía solar y es una opción para las zonas más pobres del Perú también, ¿no? Hoy el costo de los paneles solares se ha abaratado enormemente en el mundo y efectivamente uno puede pensar en alternativas como el que tú dices, ya sea reducción del impuesto, ya sea devolución de impuestos, ya sea subsidios específicos para determinados sectores. Pero yo creo que el otro tema crítico es el tema alimentario, en dos frentes, ¿no? Comenzaré por el primero, digamos, que es el tema de la producción agropecuaria, donde tú sabes que tenemos este serio tema de los fertilizantes, que es un problema mundial, efectivamente. Es un problema que no lo ha causado este gobierno, esa es una realidad, pero es pues como el derrumbe de un cerro, ¿no? Cuando se derrumba un cerro, no es culpa del gobierno, pero el gobierno tiene que estar pues ahí a apoyar con rapidez, no 6 meses después. Y tú sabes los problemas ya que ha habido con la compra de fertilizante, una muy mala gestión por parte del ministro de Agricultura que había nombrado Vladimir Cerrón, y con el jefe de agrorural, ¿no?, de ese sector. Y bueno, definitivamente hay que hacer una compra urgente de fertilizantes y tratar de llevarlos a la gente lo mejor posible, pero también hay que dar apoyos directos al productor agropecuario. Y yo creo que también se puede hacer mucho respecto de mejoras de tecnologías, conocimiento tecnológico. Hay una serie de mecanismos para que la pequeña producción agropecuaria pueda mejorar su productividad, produciendo compost, usando mejor utilización del agua, utilizando pesticidas naturales, ampliando la tierra agrícola, ahora que hay tanta gente desempleada. Entonces yo creo que hace falta una gran iniciativa de aumento urgente de la producción agropecuaria y particularmente de los elementos de la producción agropecuaria que son pues las bases de la alimentación popular en el Perú, querrámoslo o no, ¿no? El arroz, la papa y bueno, también una alimentación más diversificada. Ahora, la interrogante, creo además Pedro, que hay que dar, se ha hablado de un bono alimentario que creo que es necesario. Y también hay que aprovechar, pues tenemos, por ejemplo, el programa Caliwarma, que da alimentación a los niños en los colegios. Bueno, ¿por qué esto no lo multiplicamos en todas partes para que incluya desayuno y almuerzo? Si ese programa ya está, digamos, con cierta operatividad, hay que aprovechar las cosas que están más operativas, ¿no? Tenemos las ollas comunes, bueno, hay que darle pues un apoyo fuerte para que puedan alimentar a la gente rápidamente. Entonces yo creo que hace falta una respuesta en términos de alimentarios mucho más rápido, ágil y fuerte de lo que estamos teniendo, porque es un problema real. Eso yo creo que diera la impresión que no hay suficiente conciencia en el gobierno, en el Congreso, del problema que está pasando la economía popular en el Perú. El golpe es duro. Y yo creo que el gobierno tiene que reaccionar rápidamente y eficazmente. Claro, pero el problema es que esto es un tema de... Tú planteas una serie de tareas, pero la pregunta es quién las va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eduardo Segarra estuvo acá, él fue jefe del gabinete de asesores en el primer Ministerio de Agricultura de este gobierno, o de Desarrollo Agrario y Riego, como se llama ahora. Y lo que él decía es que se habían trazado una serie de planes importantes, de cosas que ya estaban supuestamente en marcha, y de repente el presidente, por esto de contexto político, donde necesita a Vladimir Cerrón para que no lo vaquen, entonces le entrega el Ministerio de Agricultura a Vladimir Cerrón, y lo primero que hace el ministro de Cerrón es barrer a todos los técnicos con los que se está trabajando. Se chifaron 130, Pedro, o sea, 130 cuadros, 130 personas que eran instrumentos claves para realizar las políticas que se habían decidido. Entonces, ¿qué pasó? Una parálisis como la que hemos vivido, y encima de eso el escándalo de situaciones como la agrorural, ¿no?
Es decir, o te doy otro caso. Tú hablaste mucho durante tu gestión como ministro de la importancia de la inversión pública como reactivadora de la economía, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que había que hacer era carreteras, no solamente construir nuevas carreteras, sino hacer mantenimiento de carreteras, y ahí era muy importante Provías descentralizado. Acá ha estado sentado el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Provías, que además todos son ingenieros, técnicos, arquitectos, ¿ah? Y él decía, nosotros éramos 250 trabajadores y ejecutábamos el 85 al 90% del presupuesto anual. Ahora somos más de 600 en unos pocos meses, porque han llenado de gente Provías descentralizado. Y han ejecutado, Pedro, el 10% del presupuesto. Y en medio de todo esto, escándalos de corrupción, que no es que sean nuevos, ¿ah?, sino que continúa la corrupción en las altas esferas de quienes toman las decisiones ahí. O sea, no puede ser, Pedro. Es un problema de a quién le vas a entregar la responsabilidad de conducir los diferentes ministerios, ¿no? Efectivamente, yo justo iba a ir a ese otro tema de la inversión pública descentralizada, que insisto, me parece clave. Es clave, por un lado, para generar empleo, porque en la construcción hay empleo, es clave para dinamizar las economías regionales, y ahora con este tema alimentario también es importante porque es una realidad que muchas veces la producción se pudre, se queda en las regiones porque los caminos rurales hay temporadas en las cuales son pésimos, y además yo creo que aquí habría que retomar una iniciativa de inversión pública que también ha estado planteado, en el momento se llamó Sierra Azul, que es de hacer muchas pequeñas irrigaciones en la sierra y la ceja de selva. Son importantes las grandes irrigaciones porque nos permiten ampliar la producción agropecuaria. Claro que sí, Chavimoche, Images, Siguas, de lo que sean, tanto sean, son importantes. Pero hay la posibilidad de hacer centenares de pequeñas obras de irrigación en todas las provincias del Perú para ampliar la frontera de producción agropecuaria y de esa manera facilitar la alimentación, que como digo, hoy lo que tenemos es un aumento de precios internacionales del maíz, del aceite, del trigo, que encarecen una serie de productos, y nuestro país tiene la posibilidad de producir. Ahora, como tú dices, efectivamente hay un tema político de base, que es que necesitamos efectivamente ministros y equipos de gestión muy potentes, porque la verdad es que la gestión pública en el Perú es compleja. Nosotros propusimos, hay que hacer una nueva ley de compras y de inversión del Estado. Esto tiene que simplificarse. Es verdad que hay problemas de malo nivel de los funcionarios públicos y de cambios acelerados, que a mi juicio es una muy mala medida. Hay que resguardar los técnicos profesionales honestos que hay en el Estado, pero también hay un tema de que la ley de compras del Estado es una cosa pues engorrosa, hecha para la corrupción, antigua, hecha para el pasado. Hecha para la corrupción. Entonces, Pedro, porque cuanto más complicado es adquirir o decidir, más espacio abres para la corrupción. Entonces salen unos corruptos, entran nuevos. O sea, ahora, hay un tema acá que es absolutamente relevante, que es el por qué no se ha avanzado en la meritocracia. Es decir, uno de los cambios que el presidente Castillo ofreció es que una de las maneras de acabar con la corrupción, además, es imponer la meritocracia. O sea, que la gente esté en el puesto que sea, porque llegó a ese lugar por su experiencia, por su calificación y por su honestidad demostrada en su desempeño. Pero acá es la dedocracia la que funciona, no la meritocracia. Efectivamente, pero yo creo que además hay que tener en claro de que lo que hay es una presión del Congreso y una serie de grupos del Congreso que lo que quieren es poner a su ministro, ¿no? Entonces el ministro de Salud es el que puso a Vladimir Cerrón, y el ministro de Agricultura el que puso a Vladimir Cerrón. El ministro de Cultura es el que puso el grupo de Somos Perú. El ministro de la Producción es el que pusieron pues, Acción Popular y los niños de Acción Popular. Y entonces de esa manera lo que hay es una especie de tratar de otorgar ministerios según los votos que hay en el Congreso, los congresistas en realidad metiéndose en cosas que no les corresponden, en vez de hacer las leyes que deben hacer para favorecer a las pequeñas empresas que tengan crédito, favorecer la compra del Estado, se meten a tratar de influenciar, a meter su gente en el Estado, y lamentablemente pues la gente que ponen no es la gente más capaz.
es la gente que tiene, claro, lamentablemente, pero muchas además, veces intereses creados. Además, ni siquiera es un tema de capacidad, sino muchas veces es un tema de intereses creados que van a querer favorecer. no, Entonces ahí tenemos un nudo además, muy grande político entre el Estado y el Congreso y el Poder Ejecutivo, que realmente requiere un... No, pero además hay decisiones, Pedro, que yo no entiendo. Yo he hablado durante las últimas semanas del caso de Salatiel Marrufo, que conforme voy investigando me entero de peores cosas. O sea, Salatiel Marrufo es jefe del gabinete asesor al Ministerio de Vivienda, miembro del directorio de SEDAPAL, miembro del directorio de FONAFE. Participa en la decisión del gasto de cientos de millones de soles. Bueno, el señor es parte de una investigación y la Fiscalía lo está acusando de ser parte de una organización criminal, ¿no? Los tumaneños del azúcar, ¿no? Y de ser de una de las organizaciones criminales que disputan por el control de las azucareras en el norte. Y es acusado de lavado de activos, organización criminal, fraude contra la... O sea, ese señor que está procesado y que probablemente, porque el proceso ya tiene tiempo y cada vez empeora su condición, está decidiendo sobre el destino, sobre el uso de millones de todos los peruanos. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que pasen cosas así, Pedro? Tú has estado allá adentro. Mira, yo creo que ante cualquier sospecha, digamos, de una corrupción, lo que corresponde a cualquier ministro es apartar a la persona del cargo. Digamos, lo que corresponde a cualquier gobierno es apartar a la persona del cargo. Ahora, también en este caso, como en otros, yo creo que los peruanos también tenemos que reclamar la lentitud del sistema de justicia, ¿no? Porque sí, pues. también tenemos pues acusaciones que se arrastran pues años, décadas. Y lo de Cerrón, décadas, hablando, ¿no? De eso. Y a veces también, bueno, la justicia requiere, pues como dicen, justicia lenta no es justicia, ¿no? Yo no lo conozco al señor Marrufo, digamos, pero yo creo que efectivamente temas como estos pues tienen que aclararse con rapidez. Ahora, mira lo que he escrito, mira lo que he escrito, si escucha. Acusación fiscal, ya esa persona no debe estar pues en el ministerio. Mira, acusación fiscal para que esa persona tenga que, como dicen, dar un paso al costado, ¿no? Que le den un paso al costado todo lo que estén en esa condición. Ahora, Pedro, corruptos que están acusados pero que nunca terminen en nada. Pedro, escucha lo que ha escrito Vladimir Cerrón en el Twitter. Falacia de la caviarada mediática decir que Perú Libre tenía 6 ministerios. Se le adjudicaron 2 por invitación del presidente. Le quitaron 1 y no reclama. No es interés de Perú Libre llegar a ministerio, sino establecer un verdadero poder popular, un poder del pueblo organizado. Pero yo he escuchado de montones de gente de diferentes ministerios que no quiere salir a hablar y no sé por qué le tienen tanto miedo a Cerrón, de que Cerrón les estaba metiendo gente por todos lados. No era que tenía un par de ministros o 3 ministros, sino que estaba metiendo gente del partido en todas las instituciones públicas que pudiera. Bueno, comenzó con el primer ministro Guido Bellido y, digamos, uno podía contar, ¿no? Es difícil saber, es claro que hay militantes de Perú Libre en otros sitios, ¿no? Una institución muy importante como Indecopi, por ejemplo, el jefe es un miembro de Perú Libre, ¿no? Y hay varios viceministerios en los cuales está esa gente metida ahí. Pero hay un elemento más de base, ¿no? O sea, ¿por qué es Perú Libre tiene derecho a un ministerio y como a Cerrón se le ocurre y le gusta, saca al ministro Ceballos que vacunó exitosamente en 5 meses, en 6 meses y pone un incapaz que no ata ni desata y ahora viene una cuarta ola y el ministro de Salud Cerrón dice, no hay cuarta ola. Luego dice, sí, dice cuarta ola. ¿Y usted qué va a hacer frente a la cuarta ola, señor ministro de Salud? No sé, no sabemos qué voy a hacer. Entonces, aunque sea uno, aunque sea medio, ¿me explico? De lo que se trata es que no es correcto, no es nuestro sistema político y no nos ayuda que como yo soy de tal partido y tengo tantos congresistas, yo impongo a tal ministro que sea un incapaz. Eso está muy mal. Y entonces, digamos, ahora Vladimir Cerrón quiere decir, yo no sé cuántos, ¿no? Solo me dieron 1, no reclamo. Cuando dice no reclamo, es que está reclamando, ¿no? Esa es la verdad. No, yo no me quejo. Parece broma. La mejor forma de quejarse es decir yo no me quejo, hermano. Parece broma, ¿no? Me quitaron un ministerio, me dieron 2, o sea, francamente. Ahora, mira, me pasaron ayer una información que no quiero dejar de comentar contigo, Pedro, que me pareció sorprendente, que son las cocinas de inducción, las cocinas eléctricas de inducción. Me hicieron una comparación.
O sea, una persona que gasta entre 60 y 70 soles por un balón de gas para hacer funcionar una cocina en su casa, gastaría 25 soles si utilizara cocinas de inducción eléctrica, que son recontra baratas en este momento. Recontra barato. Eso me pareció increíble. O sea, que te resulte más barato en una situación como esta. O sea, una cocina de inducción eléctrica en vez que una cocina a gas. Cuando antes era al revés, ¿no? O sea, nos pasamos al gas porque supuestamente era más barato. Eso cambió. Bueno, en el tema eléctrico también hay una serie de iniciativas que se pueden tomar. En primer lugar, para promover el ahorro de energía con nuevos productos, digamos, ¿no es cierto?, con nuevos equipos, para poder tener, como digo, equipos de energía solar, que hoy son bastante baratos y que pueden aplicarse de manera descentralizada, y también para regular mejor las tarifas del sector eléctrico, ¿no? Las tarifas del sector eléctrico han aumentado una barbaridad, y hablando de las cosas que hace a favor del pueblo, el ministro de Energía y Minas durante 6 meses fue un militante Perú Libre, que dice Vladimir Cerrón, que le han quitado el ministerio, y no movió un dedo para rebajar las tarifas eléctricas, ni medio dedo. Y las tarifas eléctricas han subido y subido y subido. Entonces me parece que hay una serie de iniciativas que se pueden tomar en un conjunto de ámbitos. Pero yo quiero regresar al comienzo, ¿no? O sea, uno tiene que tener prioridades, ¿no? Y las prioridades tienen que ser la economía popular, del punto económico. Y el tema de la alimentación tiene que ser un tema clave. Y hay que ayudar en el tema de las tarifas. Diversos países en el mundo, hasta el Fondo Monetario, el Banco Mundial recomiendan, miren, una forma de atender esto es reducir las tarifas eléctricas y de agua para los hogares más pobres, para la gente que está sufriendo ahorita por la situación económica. ¿Por qué? Porque, bueno, uno tiene que pagar pues la luz y el agua, me explico, ¿no? Y entonces cuando la gente está ahorcada, ya no le deja espacio para poder... Está clarísimo, Pedro. Tenemos que ir a la pausa, Pedro. Pedro, tenemos que ir a la pausa, por favor, mantente conectado. Regresamos inmediatamente contigo, que tengo que ir obligatoriamente a una pausa. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, y tenemos, por suerte, unos minutos más a Pedro Franque, ministro de Economía, conectado vía Zoom. Yo quería, Pedro, te interrumpimos y te pido disculpas por eso, pero si tú pudieras resumir de la manera más sintética, ¿cuáles crees que deberían ser las medidas urgentes que tome el gobierno, y por lo que tú dices que deberían hacerse en consenso o en concierto con el Congreso de la República? ¿Cuáles son esas medidas que tú crees deben tomarse para enfrentar la situación? Mira, en primer lugar creo que hay que atender el tema alimentario. Esto implica la compra y distribución de fertilizantes de manera urgente, y también implica hacer un gran impulso para desarrollar pequeñas irrigaciones de manera rápida, mejorar el riego tecnificado y aumentar la productividad sobre la base de otros métodos que no requieren necesariamente una producción de fertilizantes, sino que puede fertilizar por la propia tierra de manera orgánica. Eso creo que es un primer tema fundamental. En segundo lugar, hay que preocuparse por los pobres de la ciudad, por la gente de la ciudad. Lo que se ha anunciado del gobierno de un bono alimentario es algo que se debió hacer hace meses. Yo creo que el tema de la alimentación en la ciudad tiene que resolverse. Uno, dando transferencias urgentes de hace tiempo a la gente más necesitada. Dos, reforzando los programas de alimentación escolar, que tienen muchas posibilidades de poder ayudar a las familias y a los niños. Tres, dando un respaldo mucho más fuerte, económico, directo a las ollas comunes, algo que está demorando muchísimo tiempo. Y en tercer lugar, creo que está el tema de la inversión pública. Necesitamos dinamizar el empleo, y para eso está el tema de la inversión pública descentralizada en carreteras, en irrigaciones. Creo que es fundamental. Eso podría poner a miles de personas a trabajar. Si hacemos eso y se hace un programa de apoyo a las pequeñas empresas que realmente tenga un régimen tributario mucho más facilitado, que es lo que propusimos meses atrás, para que no sea tan difícil, engorroso y costoso, y que se facilite realmente el crédito de una manera masiva, que también se puede hacer. Yo creo que con eso tendríamos un paquete de medidas que por lo menos nos permitiría capear el temporal, que la verdad viene fuerte desde el exterior. Pedro, te agradezco mucho por estos minutos que nos has dedicado, ha sido muy gentil.
¿Extrañas? ¿Tú volverías al gobierno, Pedro? No, gracias. Muy amable. Estoy bien con mi alumno, tranquilo en mi casa. No, gracias, amigo. No, gracias. Un abrazo. Agradezco la gentileza, pero no es lo que yo desearía hacer ahora. Un Muy abrazo, amable. Pedro. Un gusto hablar contigo.